Vamos a ponernos de pie entonces para dar lectura a la palabra con la que vamos a compartir el mensaje de hoy. Está en el libro del profeta Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6. Y luego les digo los versículos que vamos a leer allí. Jeremías 6. Jeremías 6. Y ahí vámonos al versículo 16. Jeremías 6, 16. Y vamos a leer del 16 al 19. Gloria a Dios. Cuando lo tengan ya ubicado, me dan un amén poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 19. Y dice la palabra de Dios. Leemos esta palabra, Señor, para honrar tu santo nombre. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Voy a leer los primeros dos versículos solamente en inglés. Thus says the Lord, stand by the roads and look, and ask for the ancient path, where the good way is, and walk in it, and find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. I set watchmen over you, saying, pay attention to the sound of the trumpet. But they said, we will not pay attention. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, te glorificamos. Sabemos que ella es luz, ella es vida, ella es verdad, ella es alimento, ella es ese pan, ese maná que desciende del cielo para alimentar nuestras almas, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para que esta palabra haga como está escrito, que dice que tú la envías y ella hará el propósito para el cual tú quieres que ella venga a cada uno de nosotros. Sea guardada en nuestros corazones y no sea robada por nada ni por nadie. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La gloria es del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Ese consejo le dio Dios al pueblo. Y cuando identifiquen el buen camino, caminen por él. Anden por él, porque les va a ir bien. Pero ellos dijeron, no andaremos por ahí. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho que no a lo que Dios nos manda a hacer? El tema del mensaje de esta mañana es, o el título, ¿cómo quieres que Dios te hable? Aquí le está hablando al pueblo a través del profeta. ¿Cómo quieres que Dios te hable? Es una pregunta, es una cuestionante. Y nosotros vemos que la Biblia registra diversas formas que fueron empleadas por Dios para hablarle al pueblo, para manifestarle su voluntad al hombre, a su pueblo. Les habló de manera individual,
uno a un profeta, a un hombre, a una mujer, pero también les habló de manera colectiva a todo un pueblo. Se le manifestó en muchas formas. Lo cierto es que cada una de esas situaciones son o fueron y siguen siendo interacciones divinas, escuche bien, directas de Dios para con sus hijos, que Él ha usado, que Él ha tenido a través de los tiempos, usando a hombres, a personas, a seres humanos, a medios que son inusuales para hablarle a su pueblo, animales, plantas, la naturaleza, el viento, la lluvia, el fuego, objetos inanimados. A los ángeles ha usado para hablar, para revelarse. Ha usado sueños, revelaciones. Acuérdense cuando el profeta Elías veía y oía una gran lluvia y el criado no la podía ver. Hasta que Dios le abrió los ojos, entonces sí la vio. Una forma de Dios hablarle y mostrársele en ese momento. Todo esto para Él hacernos saber su voluntad, su consejo, su exaltación, su amor, su reprensión, en muchas veces su consejo, su exhortación, su poder, sus promesas muchas veces también, sus bendiciones, pero su cobertura, pero también el cuidado que Él tiene sobre nosotros, para mostrarnos también su provisión. Acuérdense, el ángel que se apareció con el cordero cuando Él le pidió a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, y ya Abraham estaba ahí ready para sacrificar a su hijo, y Dios le habló y le dijo, espera, no toques al muchacho. Una forma de Dios manifestarse, de proveer. Recuérdense que allí dijo a Abraham, Jehová Jireh, Jehová suplió, Jehová proveyó. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y la verdad es que para muchos estas cosas y formas de Dios hablar, de manifestarse y de expresarnos su voluntad, para muchos pudiera parecer algo incrédulo, difícil de creer de que estas cosas sucedan o que hayan sucedido. Hay gente que no cree en eso, simplemente no cree. Pues se les respeta, gloria a Dios. Para muchos otros resultan sorprendentes o como extrañas. Y aunque les sorprenda y las vean y les cause algún impacto, no le hacen clic. Solamente están ahí, no le hacen ningún efecto ya más de ahí que el primer impacto. Para muchos otros son fábulas, son cuentos. Y mucha gente dice, no, pero es que la Biblia la escribieron hombres comunes y corrientes. Pues eso lo puede escribir cualquier hombre. Dijo que pasó y ya entonces porque está escrito lo vamos a creer. Bueno, pues para muchos otros lo creemos y lo aceptamos como verdades inequívocas y absolutas. ¿Cuánto creen que Dios se les revela a su pueblo de diversas maneras? ¿Cuánto creen que Dios habla y hace hasta lo imposible para que nosotros le escuchemos y le prestemos atención? Él lo hace porque Él es real. Sin embargo, para aquellos que le creemos, para aquellos que lo aceptamos, muchas veces nos encontramos a lo mejor extraño, raro, el resultar que estas manifestaciones hayan sido de esa manera o de esa forma, de que haya sido un milagro, un prodigio de Dios, y nos concentramos en el objeto, en la cosa, en lo que Dios usó, en la zarza, en el asna, en los granizos, en el viento, en la tormenta, en la vara que Dios usó con Abraham. Nos concentramos en el objeto, en la cosa, en la persona, y no entendemos, muchas veces no logramos entender el mensaje que Dios quiere llevar a través de esas situaciones que Él utilizó. No buscamos la revelación más profunda, nos quedamos en que Moisés con su vara abrió el mar. Pero
¿Qué es todo lo espiritual que hay detrás de ese hecho de que una vara, simple vara, Moisés pudiera usarla para abrir el mar? No nos preguntamos por qué Dios lo hizo de esa manera en cada uno de los casos que lo hizo. ¿Por qué tuvo que manifestarse así? ¿Por qué tuvo que comunicarse así? Lo dejamos como en lo superficial. Perdemos de vista muchas veces el mensaje y la revelación y nos enfocamos en el medio que Dios usó. Pero tenemos que saber, iglesia, que el centro de todo eso, en cada una de esas situaciones, no fue precisamente la paloma, el pez, el fuego, el becerro de oro. No fueron esos objetos o esas cosas lo importante, sino lo que Dios quiso transmitirle al pueblo y lo que quiso hacer con las personas con las que Él se estaba comunicando, que ya dijimos que pudo ser con una, con dos o con todo el pueblo. ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera tan sorprendente y tan extravagante? Pasa desapercibido muchas veces el mensaje que Dios quiere hablar, el consejo, la exhortación, porque nos enfocamos en lo extraño, en lo inusual de lo que Dios usó. Aquí usó un hombre de Dios y le habló claro y le dio instrucciones claras. Le dijo, busquen las sendas antiguas, identifiquen cuál es el camino correcto y anden por él. ¿Qué más quiere que les diga? Más claro de ahí no se puede, ni el agua. Y ellos simplemente dijeron, no andaremos. Aunque lo encontremos y lo hallemos y nos indiquen y nos lleven y nos carguen y nos pongan en ese camino, no andaremos. Es que no queremos andar. Aleluya. Vemos a un pueblo escogido por Dios que desde el principio de los tiempos Dios cogió lucha con ellos y sigue cogiendo lucha con nosotros. Se acabaron los amenes. Sigue cogiendo lucha con nosotros porque nos parecemos familias. Parecemos familia. Un pueblo que ha sido terco muchas veces, insensato muchas veces. Claro, dijo, no andaremos. Y más luego dijo, no escucharemos tampoco. Le dijo, escucha el sonido de las trompetas. Otra forma de Dios hablar, las trompetas, los chofares. Y ellos dijeron, no nos interesa. Querían hacerlo a su manera. Un pueblo que en muchas ocasiones se negó y se niega a seguir la guía de Dios. Y ya vemos cómo el pueblo reaccionó. No andaremos, no escucharemos. Entonces, el tema de hoy es, ¿cómo quieres que Dios te hable? Porque le habló ahí claro, sencillo y natural, con un humano, con un profeta que era un hombre entre ellos, pero Dios lo tomó y le dio la palabra. Pero nosotros vemos que ante una actitud de dureza de corazón, una actitud de negatividad, de dura cerviz, como dice la palabra, de desobediencia, de rebeldía, de rechazo de parte del pueblo, lo menos que Dios puede hacer o pudo haber hecho es manifestarse de esas formas tan extrañas, tan estrambóticas y tan inusuales para por lo menos sorprenderlos, para por lo menos impactarlos. A Jonás tuvo que meterlo en el vientre de un pez. Dios estaba dando un mensaje ahí. No solo a Jonás, sino a todos los que fueron testigos de esa situación. Para que por lo menos prestaran atención. Dios usó diferentes maneras. Sin embargo, aún usando esas formas tan raras y tan sorprendentes para hablarles, para invitarles, para aconsejarles, para guiarles, esto no valió de nada. A muchos de ellos no les valió de nada. Dice que
toda una generación pereció en el desierto porque no escucharon. Lo dijeron y lo cumplieron. No vamos a escuchar, no vamos a andar. Entonces, ¿quién terminó entrando a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel? Los hijos de esa generación. Porque sus padres no escucharon. No porque Dios no fuera efectivo al hacerlo, sino más bien porque su pueblo fue muy diligente en rechazarlo. ¿Se anota alguien ahí? Nadie se quiere anotar. Muy diligentes en rechazar el consejo de Dios. Pues revise la lista porque de una u otra manera todos nosotros estamos anotados ahí. Pero Dios nos sigue hablando todos los días y se sigue manifestando todos los días. Y quiero compartirles, aparte de los que ya he mencionado, algunas de esas situaciones que a través del tiempo Dios ha usado y que no nos daría tiempo de compartirlas todas porque son muchas, pero ustedes conocen de la palabra y ustedes saben que hay muchas situaciones aquí. Pero quiero que presten atención porque en las que vamos a compartir hay enseñanzas, hay palabra que Dios tiene para tu vida hoy, para tu casa, para tu familia. Cada una de ellas tienen una edificación para nosotros, una revelación del mensaje de Dios, del propósito de Dios para nosotros, del llamado que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así que preste mucha atención. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados en esas situaciones y nos vamos a ver identificados con ellas. Y entonces es tiempo de reflexionar, de nosotros analizarnos, de nosotros preguntarnos, ¿de qué otra forma tiene Dios que hablarme a mí entonces? Somos nosotros que tenemos que hacer ese ejercicio de autoevaluación. Conocemos que Dios se mostró a través de una zarza, un arbusto, en fuego, ardiendo. Y se le reveló a Moisés, le habló a Moisés que estaba en el desierto, dice que apacentando las ovejas de Jetro, de su suegro. Estaba ocupado ahí en los afanes del día a día y de repente Dios, para llamar la atención, prendió una zarza, un arbusto se prendió en fuego y obviamente no pasó desapercibido para Moisés. Y él fue a ver y caminó hasta allá y sabemos la conversación que Dios tuvo con Moisés, el ángel de Jehová. Hablaron, él se acercó, él le dijo, heme aquí, le dijo, quítate la sandalia de tus zapatos. Pues todas esas cosas sabemos que Dios le habló, pero también Dios le habló y le dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. A través de la zarza le estaba hablando, una voz que le hablaba como si fuera voz humana, voz de hombre, y Moisés estaba escuchando clarito lo que Dios le estaba diciendo. He oído su clamor y he venido. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de allí a mi pueblo. Una forma de hablar muy extravagante para dar una instrucción, un commandment, un mandamiento, una encomienda bastante importante, bastante también inusual, ir a sacar todo un pueblo, un pobre hombre que lo que estaba era allí pastoreando ovejas, sin educación, sin destrezas militares, sin destrezas diplomáticas, sin nada. Pero cuando Dios se revela y habla y manda, ¿saben qué hace? Respalda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dile un aplauso. Le dijo, ve que yo estaré contigo. ¿Qué más quería Moisés que Dios le dijera? ¿Qué más queremos nosotros de que Dios esté con nosotros? El fuerte, el grande, el todopoderoso, varón de guerra, príncipe de paz, el que todo lo puede. Bueno, Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiendo y le dijo, ve que yo estaré contigo. O sea, no hay más nada que hablar. Tú no vas a necesitar nada más que yo esté contigo. De una manera inusual para algo que tenía que hacer inusual, no fácil. Cuando el profeta Elías se encontraba en la cueva, escondido en la cueva, corriendo del rey Acab y de su esposa Jezabel, que lo querían matar, Dios se manifestó de diferentes maneras a todo alrededor. Dice que vino un
un viento huracanado, un viento recio fuerte que quebró las piedras, las montañas. Dice que hubo un terremoto, dice que hubo un fuego, de todo. Pero también dice que hubo un silbo apacible. En este momento, si bien es cierto, Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas para manifestarse de todas esas formas y se manifestó, Dios escogió la forma más sutil, la forma más chévere, más nice, más linda de hablarle a Elías. ¿Por qué? Porque Elías estaba allí, se encontraba solo, se encontraba desanimado, se encontraba deprimido, se encontraba asustado. Estaba allí apartado porque lo andaban buscando y nada más y nada menos que el rey y la esposa del rey, porque él era el profeta de Dios, palabra que llevaba palabra de Dios, y obviamente eso no les convenía a ellos. Pero Dios se le reveló a Elías en forma de un susurro, despacio, así, tranquilo, como quien dice: relájate, Elías, no pasa nada, todo va a estar bien. Be still. Denle un aplauso al Señor. Dios le está hablando a alguien. Dios le está hablando a alguien. Estaba ya abandonado, angustiado, triste, temeroso, desanimado. Y Dios dijo: espérate, con el viento lo voy a alborotar más. Con el terremoto se va a estresar más. Pasa viento, pasa terremoto, pasa piedra, pasa montaña. Váyanse para allá. Déjame ir ahora con un silbo apacible. Y le habló en el silbo apacible. La voz de Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces ahí? Para eso Dios se nos manifiesta de diferentes maneras, para decirnos cosas importantes. ¿Qué haces ahí metido? Ese no es mi profeta ungido. Ese no eres tú. Ese no es el Elías que yo envié, que yo levanté, que yo respaldé. ¿Qué haces ahí? Ese no es tu estado final. Levántate, largo camino te queda. Aleluya. Dios le está hablando a alguien más. Tú no estás solo. Él pensaba que estaba solo. Él le dijo a Dios: estoy solo, he quedado solo. Todo el mundo me ha dejado, todo el mundo se ha ido, pero aunque parezca muchas veces que estamos solos, siempre habrá un remanente. Dios le recordó: no, todavía hay como 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Sal, anímate, ve, tú te vas a encontrar con ellos. Ellos son de los nuestros. Ve, te queda mucho por hacer. Tienes que ungir al rey Hazael en Siria, al rey Jehú en Israel, y tienes que ungir a Eliseo como tu sucesor. ¿Cuántas cosas no le quedaban por hacer a este hombre? Estaba allí tirado, abandonado, derribado ahí. Muchas cosas te quedan por hacer y Dios quiere hablarte hoy a través de su palabra para que salgas de ahí. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, tú, hijo, hija de Filadelfia? Levántate. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Un mensaje de ánimo, de fortaleza, de dirección, porque le dijo lo que tenía que ir a hacer, al igual como le dijo en los otros casos, de seguir adelante, de saber que no podemos darnos por vencidos porque tenemos un Dios de poder. En otra ocasión vimos el dedo de Dios sobre una roca. Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Otra forma de hablar, estaba hablando ahí. Las instrucciones más sabias, la guía más exacta para la vida, fueron comunicadas en una piedra con el dedo de Dios escribiendo. Y ahí Moisés lo estaba viendo. Moisés lo estaba viendo y cuando vino se lo contó al pueblo. Le dijo: Dios escribió esto para nosotros. Estas son las tablas de piedra grandes, unos tablones así de piedra. Otra manera maravillosa, poderosa de Dios comunicarse: el dedo de Dios. La regla de oro, Dios se le entregó a Moisés y Moisés vio el dedo de Dios escribiendo. Aleluya.
Hemos visto visiones, sueños, ejemplos varios. José, Faraón, que Dios le mostró los tiempos de las vacas gordas, de las vacas flacas, tiempo de abundancia, tiempo de escasez. El rey Nabucodonosor, que Dios le reveló su futuro, su porvenir. Las plagas de Egipto era una forma de Dios hablar y comunicar y decirle, este es mi poder, yo soy el que tengo el control aquí. ¿Qué faraón ni qué faraón? 10 plagas y el pueblo vio lo que Dios hizo con las plagas, más muchas veces no entendió el mensaje o no quiso entenderlo, de que le estaba diciendo, yo soy el que puedo, yo soy el que todo lo puedo, yo soy el que tengo el control. Aleluya, gloria a Dios. En otra ocasión, dice la palabra que apareció una escritura sobre la pared cuando estaba el rey Belsasar en un gran banquete y apareció una escritura ahí. Eso está ahí en la Biblia, no vamos a entrar en esos detalles ahora. Sabemos que por el sonido de las trompetas, la voz de Dios, el poder de Dios, cayeron los muros de Jericó. Lo estábamos cantando ahorita en la alabanza ahí. Aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos. Pero sabemos que hay otra historia muy particular donde Dios usó a un asna, a un burro, a una burra, para hablarle a Balaán. Muy fuerte, muy fuerte. A un falso profeta que andaba por ahí creyéndosela y Dios le dijo, espérate muchacho, yo soy el que sé. Y aquí me quiero detener un poco para explicar esto y para que el Señor pues ahí nos hable como quiere hablarnos. Dios le dio voz a un animal para reprender a un hombre. Dios le dio en ese momento, los animales no son racionales. No tienen conocimiento ni sabiduría que el humano tiene. Le implantó la racionalidad, el entendimiento. Le dio el don de hablar a un asna para que le hablara a alguien que tenía el raciocinio, el don de hablar, el don de escuchar, el don de ver, el don de caminar y todo lo que Dios le había dado como ser creado por Dios. Y no lo estaba usando para agradar a Dios. Para reprender la ceguera espiritual que ese ser humano, Balaán, tenía. Para reprender la avaricia, la codicia, la manera errada de vivir, el mal vivir, la manera de caminar, de no agradar a Dios. El vivir según las obras de la carne y no las obras y los frutos del Espíritu. Todas estas cosas impedían que Balaal, ese hombre que se decía que era un profeta y que todo el mundo lo llamaba y le pagaba para que le dijera y le profetizara cosas, le impedían ver el ángel que se le apareció en medio del camino. Cuando él iba a una misión de las que él solía ir, un ángel se le apareció grande que debió haberlo visto, pero la ceguera espiritual no le permitió verlo. El ángel habló y él no lo escuchó porque la sordera espiritual no le permitió escucharlo. ¿De qué manera quieres que Dios te hable? Balaán seguía empecinado en seguir, en continuar a ese viaje peligroso que él iba, un viaje de hacer cosas que a Dios no le agradaban. Pero Dios se le presenta y trata de llamar la atención para que él no avance, para que no se siga metiendo más en el problema, en el hoyo, para que no siga más por camino de perdición. Y Balaán, no, es que yo voy para allá y voy para allá. Él iba para donde el rey de Moab, el rey Moab para donde los moabitas, que tenía temor del pueblo de Israel porque pensaban que lo podían derrotar. Era contrario, un rey enemigo. Y llamó al profeta para que maldijera al pueblo, para que declarara una maldición, que el pueblo se opacara, que el pueblo se desarmara, que el pueblo se quedara indefenso y no pudieran atacarlos. Entonces él mandó a contratar a Balaam por una buena cantidad de dinero y Balaam, ni corto ni perezoso, iba para allá, desde la montaña, a maldecir al pueblo. Pero él no sabía que ese pueblo le pertenecía a Dios, que ese pueblo, el dueño del pueblo es Dios. Dice, es mi pueblo escogido. Y no iba a permitir que nadie lo maldijera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues denle un aplauso entonces. Así es que Dios nos guarda.
Así tuvo que usar un asna para hablarle a este hombre, decirle, espérate, tú no vas para allá, espérate, lo que tú quieres hacer, hasta ahí pasaste el límite, hasta ahí te pasaste, Balaam. Dice que hubo diferentes maneras en las que Dios trató de llamar la atención de Balaam. Primero lo desvió del camino y Balaam ni se daba por entendido. Seguía para adelante. Nos desvió, ok, sacamos la vuelta y nos vamos. Pero al principio Dios dijo al pueblo, buscad, preguntad las sendas antiguas y preguntad por el camino recto, por el camino correcto, ¿verdad? Dios lo sacó del camino torcido y él volvió y buscó la forma de meterse en el camino torcido. Después dice que que el asna se recostó como de un peñasco ahí de una loma, se recostó aquí, se paró ahí, no quiso seguir avanzar. Y Balaam, golpe y fuetazo, porque Balaam quería ir a buscar su cuarto. El rey de Moab le tenía una moña grande así, un macuto lleno, un saco, para él ir a decir todas esas barbaridades que iba a decir. Hizo ese. Se recostó el asna y Balaam nada. Entonces Dios decía, pero Dios mío, pero ¿cómo es que este hombre va a ir? El asna se echó al suelo ya, no quiso caminar porque Balaam dijera, pues ya de aquí esta asna no va a pasar más de aquí. No, lo que hizo fue que la azotó más, la cogió contra el asna y le dijo, tú te estás burlando de mí, yo soy tu amo, tú tienes que respetarme, estoy parafraseando. Y le dijo, si tuviera mi espada, te habría matado ahora. O sea, hasta la amenazó de muerte. Y con esto yo quiero que vayamos reflexionando. Hay muchas otras formas en las que Dios se ha manifestado a su pueblo. El Espíritu Santo descendió como forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo escuchó todo el mundo. Dijimos ya que le ha hablado a uno, a dos, a tres y a toda la multitud. La lluvia que el profeta Elías podía ver, un ruido grande, una lluvia, un aguacero. Y el criado iba y decía, no, lo que hay es una nubecita, como el puño de mi mano. Pero cuando Dios le abrió los ojos, entonces él pudo ver y escuchar de que él tiene el poder, de que la amenaza que venía, de que era un ejército grande que venía contra ellos, Dios la iba a detener con ese aguacero, con ese diluvio que le mandó ahí. Los granizos que hizo descender del cielo, cuando 5 reinos del sur se unieron y vinieron a pelear contra Israel, que lo llevaba Josué, era el que llevaba el mando, y dice que fueron más los que murieron por los granizos y por las piedras que cayeron del cielo que los que Josué mató a espada. Dios hablando, manifestándose de una forma extravagante para no solo hablarle a su pueblo, no solo dejarle saber que Él es el que tiene el poder, sino también a todas las naciones. Por eso dice la palabra, oye tierra, oíd naciones y entended. Porque es que no es solamente para la iglesia que Dios habla, es para todas las naciones. Lo que pasa es que el corazón de la gente se ha endurecido, del hombre, y ha dicho, no andaremos, no escucharemos, no lo haremos. Entonces, ahí es donde viene el de allá para acá, y ahí es donde viene que mucha gente dice, pero ¿y dónde estaba Dios cuando pasó tal y tal cosa? Pero ¿y por qué si Dios es amor? ¿Por qué entonces pasa tal cosa? Ah, pero ¿y dónde estaba el hombre cuando Dios le dio las instrucciones y cuando nos las da día a día a través de su palabra y nosotros no las hacemos? Eso no nos lo preguntamos, porque eso nos confronta. Entonces hoy yo te pregunto, ¿cómo quieres que Dios te hable? Yo estoy seguro que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado de diferentes maneras, no una, dos, tres, muchas veces. Hoy otra vez nos está hablando.
usó estos ejemplos que están aquí para hablarnos. Y cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes, se encuentra en momentos diferentes, etapas diferentes, pruebas, procesos, luchas y batallas diferentes. Pero yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado hoy. Y nos seguirá hablando. Está en nosotros hacer cuando Él dijo hagan, caminar cuando Él dijo caminen, escuchar cuando Él dijo oigan, escuchen. Está en nosotros, iglesia. Y si lo haremos, nos irá más bien que Lola. Dicen que a Lola le fue bien. Más bien que Lola. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra entonces, ya para ir cerrando, que Dios les advirtió al pueblo con Jeremías que iba a venir mal, porque obviamente la desobediencia, la rebeldía, los pensamientos malos, desordenados, los caminos torcidos, las malas decisiones, eso nos mete en problemas. No es que Dios trae los problemas, nosotros corremos derechito a los problemas. Somos expertos. Y Dios se lo advirtió. Y dijo, bueno, vendrán tropiezos. Bueno, caerán los padres y los hijos juntamente. El vecino, el compañero perecerá porque ustedes han decidido no escuchar. Ustedes han decidido no caminar por los caminos rectos, por las sendas antiguas. Ustedes dijeron que no. Yo les dije, ustedes dijeron que no. Dice, va a venir un pueblo grande del norte, una nación grande, y se va a levantar con ellos. Se los profetizó y aún así, ellos, cuando venga nosotros resolveremos. Vino entonces una nación grande, y si no mal recuerdo fue Siria o Asiria que vino y los invadió, y exactamente cayó el vecino, el hermano, el primo, el tío, el abuelo, todos. Viene el temor, viene la destrucción, viene el peligro, vienen los problemas cuando no escuchamos la voz de Dios. Y Dios dice que es tardo para la ira, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia. Él se tarda para él, ¿verdad? Hacer un juicio, se tarda, se toma su tiempo. Pero caramba, si nosotros no cooperamos, entonces, ¿de qué nos quejamos? Y le dijo finalmente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y entonces los haré morar en este lugar. Si ustedes deciden mejorar su forma de vivir, cambiar su actitud, sus acciones, sus decisiones, y la hacen basado en la guía, en el consejo que yo le doy, bueno, pues entonces van a vivir, van a morar en este lugar, entonces no les va a pasar nada de lo que les pasa si hacen lo contrario. Ese es el mensaje que Dios quiere que nos llevemos hoy. Así es que yo espero que tú hayas abierto tu corazón, que esa palabra haya penetrado ahí en lo más profundo, como dice ella misma, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos de nuestros huesos. Es como espada de doble filo, corta por ambos lados, por donde quiera que usted la pase. Uno puede decir, eso no es para mí, eso es para, y hacerle hacia el que está al lado, pero es para cada uno de nosotros. Amén.